8:09 a.m. Seguimos hablando de economía, partimos preguntándole por lo que acabamos de informar, el IPC de enero del 2026. Está con nosotros el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido, buenos días. Hola Paula, hola Mauricio. ¿Qué tal? Sorprendido por este IPC de enero porque lo destacábamos recién. Con esta variación del 0,4 del mes de enero, el IPC, la inflación anual retrocede al 2,8, primera vez bajo el 3% de hace 5 años, de marzo del 2021. Bueno, yo creo que una muy buena noticia. La inflación que llegue a 2,8% efectivamente es algo que se esperaba ocurriera durante este primer trimestre del año 2026, que ocurra en enero y así de forma tan marcada. Es muy bueno, solo por tener una perspectiva. Cuando nosotros ingresamos al gobierno, la inflación de marzo, la acumuladora, estaba sobre el 9%. Y llegó a estar en 14% porque justamente asumimos en un contexto de alza inflacionaria. Ha habido un tremendo esfuerzo del país. Esto ha tenido un rol relevante el Banco Central en ejercicio de autonomía. Fue muy importante el gran ajuste que se hizo en materia de política fiscal el primer año de gobierno, en que se redujo el gasto fiscal en más de un 20% en términos reales. Toda esa combinación que hemos hecho como país nos ha permitido tener hoy día un 2,8% de inflación, que yo creo que la gente lo entiende muy bien qué significa una inflación baja. Y la forma más simple de ver el impacto de esto es que los salarios rinden más. Lo que hemos tenido ya desde hace 34 meses. Ayer salió el informe del INE. Son alzas de salarios reales, es decir, que por 34 meses los salarios han ido creciendo más rápido que la inflación. Han ido creciendo más rápido que los precios. En otras palabras, las personas por 34 meses han ido aumentando sus salarios de forma tal que pueden ir comprando más de lo que compraban antes, y no por poco. O sea, el último dato que tenemos año a año, que también, como decía bien Paula, lo conocimos ayer, si recuerdo bien, fue de un 2,4% de alza del salario real. Es decir, los salarios están creciendo más de 2 puntos porcentuales por sobre lo que está creciendo la inflación. Así que una muy buena noticia, que yo creo que da cuenta tal vez de la manera más nítida la diferencia entre la economía que a nosotros nos tocó inicialmente como gobierno y la economía que estamos dejando al final de nuestro periodo. Ya, quedémonos con eso, ministro, porque en este momento en el que nos encontramos, en el que se encuentra el gobierno del presidente Gabriel Boric, es un ejercicio ineludible. Cómo recibimos nosotros el país y cómo va a recibir José Antonio Kast el país en materia económica. ¿Qué significa esta inflación para un gobierno que entra? Partir con un 2,8% de inflación anual. Ya vamos a estar hablando ya de otras cifras y más, pero ¿qué significa, a su juicio, para un gobierno entrante tener una inflación de 2,8%? Bueno, hace algunos días... Significa incluso en las expectativas y que debería pasar en los 4 años siguientes. Es muy importante esa pregunta. Voy a partir con un comentario que hizo el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, hace algunas semanas, cuando decía que no recordaba un gobierno que hubiese partido con mejores condiciones macroeconómicas. Por supuesto que uno parta con buenas condiciones macroeconómicas no es solo responsabilidad de la política económica de quienes te anteceden, sino también de otras circunstancias. Pero es una muy buena noticia para Chile que ese sea el caso. Ahora, para explicar qué significa partir con un 2,8% de inflación, yo creo que es muy importante recordar qué significó para nosotros partir con una inflación al alza. Porque yo creo que esta cosa se olvida. Cuando uno tiene una inflación que está creciendo de la manera que estaba creciendo la inflación cuando nosotros partimos como gobierno, eso significa, para decirlo en términos muy simples, que tú estás obligado a crecer poco los años que vienen. Porque esa es la manera en la que se baja la inflación. La inflación se baja principalmente con política monetaria, ¿no es cierto?, subiendo la tasa de interés, y eso el Banco Central hizo lo correcto. Cuando tú subes la tasa de interés, lo que hace es que enfrías la economía. Se consume menos, se desarrollan menos proyectos de inversión. Esa es la manera en la que uno baja la inflación. Por eso que es tan costosa la inflación. La inflación cuesta el momento que se produce, le cuesta a las familias y después le cuesta al gobierno que le toque, en el fondo, le cuesta bajar el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia más sustantiva de tener esta inflación respecto al gobierno que está partiendo? Significa para ellos que, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, ellos pueden aumentar el crecimiento ahora.
No tienen que bajar el crecimiento como estuvimos obligados nosotros como país a comienzo de nuestro periodo. Este otro dato que da cuenta que pese al mejor último IMASEC que conocimos también hace un par de días, el presidente Gabriel Boric va a cerrar su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990. Hay dos cosas que diría al respecto. La primera es que cuando uno compara el dato que tradicionalmente se compara en la teoría económica, que es el crecimiento per cápita, es decir, cuánto creció la economía respecto a cuánto creció la población, nosotros tenemos un crecimiento mayor que las últimas dos administraciones, incluyendo la administración anterior. ¿Por qué ocurre esto? Porque durante la administración anterior se tuvo el aumento más grande que hemos tenido de población el último tiempo a propósito de la migración. Como la migración se logró controlar durante nuestro periodo de gobierno, la población creció menos ahora de lo que creció en la administración anterior, y entonces cuando uno ve cuánto aumentó el PIB per cápita, ¿qué es lo que importa? Porque al final es cuánto producto existe por cantidad de personas. O si no, los países que son 3 veces más grandes, uno diría que están creciendo 3 veces más que el resto, ¿no es cierto? Entonces, importa o sea, un país que crece en población uno pensaría que está creciendo en producto, pero en realidad no es eso, sino que está creciendo en población. ¿Ya? Ahora, eso es lo primero que diría. Pero lo segundo es, tú lo anticipabas bien, Paula, efectivamente es muy distinto un gobierno que cuando parte está condenado a tener un comienzo, unos 2 primeros años de bajo crecimiento, porque es la única forma de reducir la inflación, versus un gobierno que tiene todas las condiciones para crecer más. Y el gobierno que viene va a tener todas las condiciones para crecer más por 2 razones. Primero, porque la macroeconomía está ordenada, lo que se refleja de forma más clara en la inflación. Pero segundo, porque también hemos hecho reformas durante nuestro gobierno que permiten crecer más. O sea, lo que a mí me tocó en particular, que fue liderar la reforma de permisos sectoriales, esa es una reforma que va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70% sin bajar el estándar regulatorio. Es decir, va a permitir aumentar la inversión, y esto ya se ve reflejado en los últimos datos que tenemos de 2025, que todavía es una proyección, el dato oficial va a salir en marzo, pero la inversión durante el año 2025 habría crecido 7%. Ahora, y se espera que crezca en torno a 5% el 2026 y algo un poco más bajo el 2028, pero en el fondo viene ya tuvimos el 2025 y va a seguir una oleada de mayor inversión. Ya que estamos a las puertas de este último mes de gobierno y en momento de balance, ajustar, claro, recuerda que partió el gobierno con una altísima inflación, pero esa altísima inflación que llegó, como usted recordaba, al 14,1% en agosto del 2022, fue fuertemente motivada por los efectos de la pandemia y, entre otros, el retiro de fondos de las AFP. ¿Fue un error retirar los fondos de las AFP? Que entre otros apoyó el propio presidente Boric cuando era diputado. Todos, incluyendo las personas que votaron a favor, siempre plantearon que esta era una medida que en ningún caso era una medida positiva o la medida ideal. Probablemente lo que ocurrió en ese contexto es que costó construir un acuerdo político que permitiera un camino distinto. Pero por supuesto que son políticas. De hecho, nosotros cuando llegamos al gobierno todavía había gente que estaba promoviendo esto y fue bastante exigente en términos de gestión política que no existiera más retiro. Porque esa es justamente la labor de los gobiernos. Los gobiernos lo que tienen que lograr es que cuando las personas están enfrentando un problema, en la pandemia se enfrentaron problemas terribles, la gente tenía un conjunto de necesidades tremendas. Entonces, lo que tienen que lograr los gobiernos es que cuando hay desesperación, cuando hay una necesidad que es una necesidad real, tú tienes que dar una salida política, tienes que dar un camino que sea el mejor camino posible en términos de política pública. Y cuando hoy día eso es lo que no ocurrió. Y entonces tuvimos esta situación. Cuando uno compara con otros países, porque yo creo que esto siempre ayuda... Una cuota de responsabilidad que ha reconocido el propio presidente Gabriel Boric en muchísimas entrevistas. Por supuesto que hay en todas las políticas públicas, sobre todo en un sistema democrático como por suerte tenemos en Chile, hay responsabilidades compartidas, pero siempre la primera responsabilidad del gobierno, en poder conducir. Pero déjenme decir cómo... Solo preguntarle sobre esto, digamos, para cerrar. Cuando hoy día se vuelve a plantear retirar fondos de las AFP, por ejemplo, para ayudar a las emergencias económicas de los afectados por incendios, ¿sigue siendo un error? No tiene ningún sentido una política de ese tipo para ese problema. Quiero ser muy claro en esto. Si existe una emergencia, lo que tiene que ocurrir, y es lo que está ocurriendo, es que el Estado apoye a las personas que sufrieron esa emergencia. Ya hay más de 4.000 personas que en muy pocos días
recibieron sus bonos de ayuda temprana. Esas personas están recibiendo además distintas posibilidades para tener viviendas transitorias, en algunos casos la vivienda propiamente tal, ¿no es cierto?, estas viviendas transitorias que se instalan, en otros casos pusimos acá por primera vez la posibilidad de que se le entregue recursos a las personas para que ellas mismas puedan empezar su proceso de construcción, y eso es lo que tiene que ocurrir. Tenemos que entre todos apoyar rápidamente a la familia y no volver a esta idea de que cuando existe una situación adversa a un grupo de personas específicas, esas personas se la tengan que ayudar ellos mismos, que es lo que ocurre en el fondo con un retiro. Entonces, yo creo que es importante que las políticas públicas se diseñen de la mejor manera posible para los temas que se enfrentan. Ahora, volvería a un tema pequeño respecto a lo anterior. Cuando uno ve qué ocurrió en los otros países durante la pandemia, que pegó fuerte, ¿no es cierto?, 2020 y 2021, en general, las ayudas y la acción más fuerte del Estado ocurrió con más dinamismo en 2020 y fue siendo retirada el 2021. El problema que tuvimos en Chile es que fue al revés. Las ayudas más fuertes, el 2020 hubo menos ayuda, y las ayudas más fuertes llegaron al 2021, cuando la economía ya se estaba recuperando. El crecimiento de la economía en el 2021 fue 11%. Entonces, lo que pasó acá es que esto se hizo con una dinámica que yo, por supuesto, esto no tuvo mala intención y por supuesto era una situación súper difícil. O sea, yo no estoy haciendo ni siquiera un juicio de valor respecto a lo que se hizo, porque reconozco, habiendo estado 4 años de ministro, casi 4 años, reconozco la dificultad que debe haber tenido conducir la política económica en un contexto como ese. Pero lo claro es que, a diferencia del mundo, hubo menos ayuda el 2020, mucha ayuda el 2021, y eso hizo que la economía se sobrecalentara y entonces llegamos a este nivel de inflación que tuvimos a principio de nuestro gobierno. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a esta hora en ADN Hoy. Volvamos al presente, ministro, con la coyuntura del cambio de gobierno, que nos pone, yo decía antes, en un escenario con ejercicios que son ineludibles, porque este es un gobierno que ha construido un relato desde la campaña de que va a ser un gobierno de emergencia. El próximo ministro de Hacienda, ya vamos a estar hablando de la bilateral, Jorge Quirós, habla de una economía de emergencia, y en los últimos días nomás, hace una semana, ocupa como principal argumento, o le sirve como argumento para esa economía de emergencia, el déficit fiscal del 2,8% del PIB reportado por ustedes mismos, que advierten que el déficit fiscal fue mayor a lo previsto. El inicialmente proyectado era de un 2%, por lo tanto ahí hay un insumo para hablar de una economía de emergencia según la autoridad entrante en el próximo gobierno. Vamos a los datos, no solo inflación, porque yo creo que es importante tener una mirada general para que más... Quedémonos con el déficit, que el déficit y la proyección... Lo que pasa es que se habla de una economía de emergencia, entonces creo que es importante por eso, tener una mirada... Yo le estoy preguntando ahora puntualmente por el déficit. Voy a contestar eso, okay. Pero creo que vale la pena tener una mirada general de lo que está ocurriendo en la economía. La inflación está en 3%, 2,8% para ser preciso. Los salarios llevan 34 meses al alza en términos reales. El empleo, se han creado casi 700.000 empleos durante este periodo y estamos en una tasa de desempleo que ya está al nivel que teníamos pre-pandemia. La pobreza bajó 600.000 personas entre el 2022 y el 2024, probablemente incluso más el 2025. La inversión creció el 2025, se espera un 7% y va a seguir creciendo este año. Las exportaciones subieron un 7,9% durante el año 2025, ese es totalmente récord. La productividad, que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo. La productividad, por primera vez en más de 10 años, sacando unos datos de pandemia, creció por 2 años seguidos, 2024, 2025. Y la deuda pública, y aquí me paso al tema fiscal, la deuda pública, por primera vez en casi 20 años, 18 años para ser preciso, se frenó. Sin embargo, entonces, el déficit se proyectó en 2 y es de 2,8%. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que cuando se dice la economía, uno tiene que mirar la economía. O sea, dato mata relato. No, pero sí, esto lo dijo, insisto, Roberto Saller dijo: no recuerdo un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que este. Ahora, voy al tema fiscal. Pero derechamente, ministro, ¿es falsa la hipótesis de una economía de emergencia? Lo que pasa es que, mire, el discutir esto digamos, con estas como cuña o eslogan, yo creo que no aporta de mi lado. ¿Ya? Yo lo que puedo decir, sí, pero yo no soy un comentarista de relato, yo soy ministro de Hacienda y yo lo que le puedo decir es el estado actual de la economía. Y el estado actual de la economía es el que acabo de describir. Ahora, si uno dice, mi opinión es que, a propósito de lo que conversábamos antes, que si hay alguien que tuvo una emergencia económica, fue el segundo gobierno del presidente Piñera. Eso es
una emergencia económica, ¿no es cierto? El PIB bajando al nivel que no teníamos desde la crisis de la dictadura de los 80, una situación realmente de crisis económica, y lo que nos tocó a nosotros, de hecho, fue vivir las consecuencias de esa crisis. Que una de las consecuencias es que la inflación estaba desatada y por lo tanto la economía se tenía que enfriar. Ahora, habiendo dicho eso, me baso al tema fiscal para no evadir la pregunta. ¿Cómo se explica esa proyección y ese 2,8 versus ese 2%? Primero, comparemos con situaciones anteriores. Cuando nosotros entramos al gobierno, el déficit fiscal había sido sobre el 7%, más del doble de este déficit fiscal. Y se llevaban 2 años con ese déficit fiscal. Pero aquí hay una proyección que falló. ¿Falló en base a qué? Porque aquí se ha acusado mucho a la directora de presupuesto, a usted desde la oposición, de las fallas en las estimaciones de los ingresos, y usted también ha hablado de ese tema como un problema en la recaudación, la falla en la proyección. Está bien. Yo como tú, Paula, también reconoces, yo hice una presentación, de hecho, de esto, y una presentación súper transparente, diciendo así como la deuda tuvo una sorpresa muy positiva y estamos teniendo por primera vez la deuda que se frena desde hace mucho tiempo, desde más de 18 años, también estamos teniendo una distancia entre ingresos y gastos que es distinta a la que se esperaba. Todo eso ha sido reconocido, pero es importante recordar, de nuevo, que cuando nosotros partimos como gobierno, se había tenido un déficit fiscal que es más del doble que este, que también, o sea, que en ese caso, de hecho, el déficit fiscal estuvo también como por el doble de lo que se pronosticaba al inicio de ese año. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Pero qué pasó con la proyección de ingresos, ministro? Porque incluso algunos parlamentarios de la oposición todavía insisten en que el presupuesto del 2026 está mal calculado, más allá de la aprobación de la ley en el Congreso. Voy a eso. Cuando uno ve la divergencia o la falta de convergencia, más bien, que hemos tenido en el déficit fiscal, lo que uno tiene que mirar con detención es qué es lo que está ocurriendo con los gastos y qué es lo que está ocurriendo con los ingresos. Uh-huh. Partamos por los gastos, para no errar el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque a veces se dice que este gobierno ha gastado mucho o que hemos tenido aumentos. No es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana, es parte de lo que dijo su sucesor. Bueno, yo diría que si uno ve los datos, llevamos más de 15 años en esa situación, claro, y el único año que no lo tuvimos, de hecho, fue el 2022, con nosotros en el gobierno. Pero voy de nuevo a los datos. Gasto. El gasto fue menor de lo que se esperaba. Por lo tanto, este dato que tuvimos en términos de déficit fiscal no tiene que ver con que nosotros hayamos, tenido una decisión o una política de gastar más de lo que estaba comprometido. De hecho, el gasto como porcentaje del PIB ha ido bajando durante nuestra administración. Pero aún cuando baja se sigue gastando más de lo que se gana. Lo que ocurre es que los ingresos también han ido bajando respecto a el PIB, el producto del país. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, está pasando por distintas razones. Una de las razones por las que está pasando es porque si el impuesto de primera categoría de las grandes empresas, que es lo que tradicionalmente se entiende como el impuesto a las utilidades, pre-pandemia, uno recaudaba aproximadamente 3,5 puntos del PIB de impuesto de primera categoría, actualmente estamos recaudando entre 3,1 y 3,2. Es decir, la economía está rindiendo como un todo menos en términos de impuestos de primera categoría. Ahora, y es por eso que nosotros hemos dicho que es muy importante estudiar lo que está ocurriendo en materia de ingresos en profundidad, y una de las medidas correctivas que planteamos es que vamos a crear una comisión, así como creamos antes una comisión de gasto que nos ha ayudado a contener el gasto de manera exitosa, porque hemos sido un gobierno, este gobierno ha aumentado el gasto la mitad de lo que se aumentaba en administraciones anteriores. Así todo. Pero necesitamos como país tener claro si las caídas que hemos tenido de ingresos fiscales como porcentaje del PIB son caídas transitorias que se deben a esta dinámica que hemos tenido post pandemia, o son caídas que se van a mantener en el tiempo. Ya. Si son caídas que se fueran a mantener en el tiempo, por supuesto que esto hay que abordarlo de una manera distinta. Ministro Grau, así todo, ayer el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, hoy académico en Claves UC, dice que el gobierno ha usado recursos líquidos en vez de endeudarse y que redujo el Fondo de Estabilización Económico-Social
a su mínima expresión, de 20.000 millones de dólares que tenía el 2009 a solo 3.800 millones el día de hoy. Ese efectivo que el gobierno está gastando a este ritmo, digamos, recursos líquidos, en vez de endeudarse. No es del todo efectivo, pero mira además la pregunta, Mauricio, yo creo que es importante. Tú dices, el gobierno lo ha bajado desde, dijiste 20.000 a 3.800. Sí, pero ese 20.000 dijiste 2009. Sí. No es que lo diga yo, son los datos que planteó. Lo que pasa es que el gobierno partió el 2022, sí. ¿Cierto? Y lo que ha pasado es que ese fondo ha ido bajando sistemáticamente desde ese momento. Entre el 2024 y el 2025 paramos la deuda, ¿no es cierto? Paramos el crecimiento de la deuda por primera vez desde el 2008. Y no retiramos fondos del FES. Plantea Felipe Larraín que con los actuales niveles de ahorro Chile no está en condiciones de resistir, por ejemplo, un choque externo. Pero quiero que quede claro lo que acabo de decir. Sí. Acabo de decir que el freno de la deuda que tuvimos entre el 2024 y el 2025 fue sin tocar el FES. Por lo tanto, si el argumento es que la contención de la deuda se está haciendo a partir de utilizar recursos líquidos de otros fondos, eso, lo que ocurrió entre el 2024 y el 2025 deja muy claro que no es el caso. O sea, esto es, de nuevo, datos. Creo que es muy importante mirar los datos. Ahora, si tú me preguntas, comparando la situación que teníamos en el 2009 versus la situación que tenemos hoy día, 2026, sea producto de que llevamos más de 15 años de déficit fiscales, si producto de ello se ha debilitado estos fondos que existen, eso es una realidad. Y es importante que se define una estrategia de mediano a largo plazo para revertir esa situación. Pero no es algo que ha ocurrido de forma protagónica durante esta administración. De hecho, durante esta administración se ha bajado menos de lo que se hizo, por ejemplo, en la administración anterior. Ministro Grau, no nos queda mucho tiempo, pero en la reunión bilateral con Jorge Quiroz, él le planteó las cosas en los mismos términos que lo ha planteado públicamente, esto de calificar como grave el déficit, esto de hablar de una emergencia económica, esto de prometer y comprometer más bien una dosis muy sustantiva de austeridad y respeto, dicen ellos, por el dinero público, cortando el gasto político en el Estado y el recorte de los 6.000 millones de dólares. A ver, de una conversación privada no corresponde que yo haga... Pero estamos hablando de aspectos técnicos que la ha puesto sobre la mesa. No, pero creo que es mejor que cada uno... Primero puedo decir que fue una muy buena reunión. Nosotros además vamos a... Siempre se dice lo mismo, igual que fue una buena reunión. Bueno, es difícil que salga un ministro a decir fue una mala. Pero en este caso... fue realmente una buena reunión. No sé qué es lo que hace que la gente diga esto antes. Yo le puedo decir que fue una buena reunión. Es como la impecable parada militar, digo. Que además, de nuestro lado, y yo veo también un muy buen ánimo de ellos, está la idea de hacer una transición que facilite la instalación de ellos. Instalarse en un Ministerio de Hacienda siempre es una tarea compleja y está de todo nuestro interés. Y además, sí, ojo, tal vez esto... Así lo viví yo como ministro de Economía. Yo tuve una transición del ministro Lucas Palacio, el ministro anterior, excelente también, que nos brindó todo el apoyo, nos entregó toda la información, me dio muy buenos consejos. O sea, yo he tratado de emular lo que a mí me tocó vivir, que fue una transición muy, muy, muy positiva. Ahora, respecto a la discusión de fondo, lo que yo podría plantear de nuevo es que cuando uno mira los datos, se va a dar cuenta que... el elemento central para poder resolver de mejor manera los déficits fiscales y de esa manera poder lograr mantener esto tan positivo que hemos tenido el último tiempo de poder contener la deuda, están los ingresos. Si los gastos han ido bajando como porcentaje del PIB, nosotros hemos aumentado los gastos mucho menos de lo que se aumentaba antes. Este ha sido un gobierno que toda la gente que mira bien los datos de nuevo reconoce que ha sido un gobierno que no ha gastado, digamos, reconoce que no ha sido un gobierno que se le ha pasado la mano en términos de gasto. El problema que estamos teniendo, insisto, es que los ingresos como porcentaje del PIB no están rindiendo lo mismo que rendían antes. Ministro, un último punto, ya estamos sobre el tiempo, pero no puedo dejar pasar las declaraciones en estos últimos días del exdirector de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que más allá de sus consideraciones y valoraciones respecto del presidente, que dice que fue un mal presidente, en fin, él plantea una serie de situaciones al interior de Impuestos Internos que depende, sabemos, del Ministerio de Hacienda. Él dice que por todos lados está la mano del PC, que aquí hay fiscalizadores que trabajan desde su casa, que hacen home office, que se ponen todos nota 7, y que no hay calificaciones verdaderas respecto del desempeño de los funcionarios, y entre otras cosas que está lleno de psicólogos que intermedian entre jefes y sus subalternos. Solo estas denuncias, ¿usted no cree que ameritan una investigación?
Mire, yo no creo que corresponda que yo comente esas declaraciones, que son un poco, digamos, destempladas. Es que más allá de las valoraciones, aquí da cuenta de una serie de hechos. Si alguien tiene, yo diría dos cosas. Si hay esa visión, lo que tendría que haber ocurrido es que esa persona, cuando dirigió impuestos internos, abordara todos estos temas, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo. Es poco creíble muchas veces que cuando alguien está dirigiendo la institución, no aborde esas cosas o no diga nada. Y después dice que trató de abordarlo y por eso le hicieron una encerrona. Yo no voy a comentar eso. Yo creo que acá lo que pasó es que para la ciudadanía fue, digamos, inaceptable que la persona que está a cargo de impuestos internos es una persona que no ha pagado todos sus impuestos. Eso es para cualquier persona, digamos, de sentido común. Y yo tengo una muy buena opinión de lo que fue sobre todo su gestión histórica. Es una persona, no tengo nada contra él, lo digo honestamente, porque creo que es de las personas que sobre todo en el periodo de los 90, en fin, hizo una contribución muy relevante a esa institución. Pero yo creo que cualquier persona, es un tema de sentido común, entiende que más allá de por qué se llegó a esa situación, si la persona que está a cargo de la institución que recolecta los impuestos de un país no ha pagado debidamente los impuestos que le corresponde, eso por supuesto que no es sostenible. Más allá de toda la contribución y de lo importante que fue para la historia de la institución. Entonces yo creo que no me interesa polemizar respecto al tema. Si hay cualquier, yo diría, denuncia, cualquier cosa específica, bueno, por supuesto que se plantee y se tendrá que investigar, pero lo tenemos que hacer de forma responsable. Ministro de Hacienda Nicolás Grau, muchísimas gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias y de nuevo muy contento por la noticia de inflación que corona un trabajo que hemos hecho, insisto, no solo como gobierno, sino como país, para tener una economía ordenada y donde las familias tengan certidumbre para tomar sus decisiones y poder de esa manera desarrollar del mejor modo sus planes de vida. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien ustedes.